Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 57. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué había vivido ya muchos días y tenía mucha edad cuando Yahvé le dijo: Te has vuelto viejo, tienes ya mucha edad y todavía queda un vasto territorio por conquistar. Esto es lo que falta: todos los territorios de los filisteos, todo el territorio de los gesuritas, desde el Sihor frente a Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, al que se lo considera como el territorio de los cananeos. Los 5 pequeños reinos filisteos son Gaza, Asdod, Askelón, Gat y Ecrón, y los habitas están al sur. Luego todo el país de los cananeos desde Meara, que pertenece a Sidón, hasta Afeca, y hasta el territorio de los amorreos, el territorio de los giblitas, con todo el Líbano al este, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Jarmut. A todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta las aguas de Misrefot, y a todos los sidonios los expulsaré ante los israelitas, y tú no tendrás más que repartir el país como herencia entre los israelitas, tal como te lo ordené. Ahora pues, reparte este país para que sea la herencia de las nuevas tribus y de la media tribu de Manasés. Tú se los darás desde el Jordán hasta el gran mar al oeste. El gran mar será su frontera. Moisés había dado ya su herencia al otro lado del Jordán, al este, a la otra media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la de Gad. Esto fue lo que Moisés, servidor de Yahvé, les había dado entonces como territorio, desde Aroer en el curso del Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta desde Mebba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón hasta la frontera con los amorreos, Galad y el territorio de los gesuritas y de los macatitas, toda la cadena montañosa del Hermón, todo el Basán hasta Salca, y el Basán todo el territorio de Og, que reinaba en Astarot y en Edrei, y que fue el último sobreviviente de los Refaim. Moisés había vencido y aniquilado a estos reyes. Sin embargo, los israelitas no arrasaron ni a los gesuritas ni a los macatitas. Por eso Gesú y Maca existen hasta el día de hoy en medio de Israel. A la única tribu a la que no se le dio su parte en herencia fue a la tribu de Leví, porque Yahvé, Dios de Israel, es su herencia, como él se los dijo. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de las tribus de Rubén. Este es el territorio que recibieron desde Aroer en el curso de Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta hasta Medba, Hezbón con todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal Meón, Jaaz, Kademot, Mefat, Kiriatayim, Sibma y Seretazar en la montaña de la Araba, Bet Peor, las pendientes regadas del Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la meseta y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, había sido derrotado por Moisés junto con los príncipes de Medián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, que eran súbditos de Sihón y que vivían en esas tierras. El adivino Baal, hijo de Peor, formaba parte de los que habían sido pasados a cuchillo. La frontera de Rubén era pues el Jordán y todo su territorio. Esa era la herencia de los clanes de Rubén, con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Gad. Este es el territorio que recibieron: Yazer y todas las ciudades de Galad, la mitad del territorio de los amorreos hasta Aroer, que está frente a Raba, desde Esbón hasta Ramat a Mispe y Betomín, a partir de Mahayanín, hasta el territorio de Lo Debar en el valle, Bataram, Bet Nimra, Sucot, Safón. Todo eso era la segunda mitad del reino de Sihón, rey de Hezbón. El Jordán y el territorio que se extiende hasta el mar de Kineret, en la ribera del Jordán. Esa era la herencia de los clanes de Gad con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la media tribu de Manasés. Este es el territorio que recibieron: a partir de Mahanaim, todo el Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las tiendas de campaña de Yair en Basán, en total 70 ciudades. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, recibieron la mitad de Galad con Astarot y Edrei, las capitales de Og de Basán. Tal fue el territorio de los clanes de Maquir.
Esa era la herencia que había repartido Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no le dio su parte de herencia a la tribu de Leví, porque Yahvé, el Dios de Israel, es su herencia, como él se los dijo. Esta es la herencia de los israelitas en el territorio de Canaán. Esto fue lo que les dieron en herencia el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes y de las tribus de Israel. El reparto se hizo por sorteo, como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés, entre 9 tribus y media, pues Moisés ya había dado su herencia a 2 tribus y media al otro lado del Jordán. No había incluido en el reparto a los levitas, pero en cambio los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Los levitas no recibieron más que las ciudades donde vivían, con las tierras que las rodeaban para sus ganados y sus cultivos. Los israelitas se repartieron el país atendiéndose a la orden que Yahvé había mandado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a ver a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el queniseo, le dijo: Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, el hombre de Dios, respecto a mí y a ti cuando estábamos en Cades Barné. Tenía entonces 40 años cuando Moisés, el servidor de Yahvé, me mandó desde Cades Barné a explorar el territorio, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Mientras que mis hermanos que habían subido conmigo desalentaban al pueblo, yo permanecí fiel a Yahvé mi Dios. Por eso Moisés hizo ese día este juramento: la tierra que ha pisado tu pie será tu herencia y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé mi Dios. Hace 45 años que Yahvé dirigió estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba por el desierto, y Yahvé me conservó la vida, como lo había prometido. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan firme como el día en que Moisés me envió. Me siento ahora con tanta fuerza como antes, ya sea para pelear como para ir y venir. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Tú mismo escuchaste entonces. Allí están los Aniquim, en sus ciudades grandes y fortificadas, pero ojalá Yahvé esté conmigo y los expulsaré como Yahvé lo dijo. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio como herencia a Hebrón. Por eso Hebrón ha formado parte hasta el día de hoy de la herencia de Caleb, hijo de Jefone, el kenisita, porque había seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Esa Arba era el hombre famoso de los Aniquim. Y con esto el país descansó de las guerras. Los clanes de la tribu de Judá recibieron por sorteo un territorio que llegaba hasta la frontera de Edom y que se extendía desde el desierto de Sin hasta Cades por el sur. La frontera meridional partía de la extremidad del mar Salado de la lengua de tierra que mira al sur. Se prolongaba por el sur de la subida de los Escorpiones. Atravesaba Sin, subía al sur de Cades Barné. Pasaba luego por Hezrón, subía hasta Adar y volvía entonces hacia Carca. Luego la frontera pasaba por Asmón, llegaba al torrente de Egipto y terminaba en el mar. Esa era la frontera meridional. El mar Salado hasta la desembocadura del Jordán constituía la frontera oriental. Por el norte partía la frontera desde el Golfete. En la desembocadura del Jordán, la frontera subía luego a Bet-Ogla, pasaba por el norte de Bet-a-Araba y se prolongaba hasta la roca de Boán. Boán era hijo de Rubén. La frontera seguía luego a Debir por el valle de Acor y subía por el norte de Gilgal, frente a la subida de Adumim, al sur del torrente. La frontera pasaba después por las fuentes de En-Chemec y de En-Reuel. Subía luego por el barranco de Ben-Hinón, pasando por el sur del territorio de los Jebuseos, es decir, Jerusalén. Luego proseguía por la cumbre de la montaña que está frente al barranco de Hinnom, al oeste en el extremo de la llanura de los Refaim por el norte. Entonces la frontera descendía de la cumbre de la montaña al manantial de Neftoa. Luego se dirigía a las ciudades que están en el cerro Efrón y se volvía en dirección a Baala, es decir, Kiriat Jearim. De Baala la frontera continuaba al oeste hasta el monte Seir. Se prolongaba por la pendiente del monte Jearim en dirección al norte, es decir,
Quesalón. Pasaba por Bet-Chemec, atravesaba Timna y llegaba por la falda norte de Ecrón. Allí se volvía hacia Chicarón, pasaba por la montaña de Baal y luego por Yabuel. La frontera terminaba en el mar. El gran mar constituía la frontera occidental. Esa era la frontera de los clanes de Judá. A Caleb, hijo de Jefone, se le entregó su parte en medio de la tribu de Judá, de acuerdo a la orden de Yahvé a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que ahora es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Desde allí llevó a cabo una campaña contra los habitantes de Debir. Antes Debir se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb exclamó: al que ataque Kiriat Sefer y se apodere de ella, le daré a mi hija Aksa como esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, se tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija Aksa como esposa. Cuando ésta llegó donde su marido, ésta le aconsejó que pidiera a su padre un campo. Saltó pues de su burro y Caleb le preguntó: ¿quién eres? Respondió: hazme un favor, ya que me has mandado al Negueb, dame al menos un manantial. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esa fue la posesión de los clanes de Judá. Estas eran las ciudades al sur del territorio de Judá, al lado de la frontera con Edom en el Negueb: Capsel, Arad, Jagur, Kina, Dimón, Arroer, Cades, Hazor Yadata, Keriot, Hezrón, es decir, Hazor, Amam, Sema, Maclada, Hazar-Gada, Hesmón, Bet-Pelet, Ijim, Esen, El-Tolat, Kesil, Horma, Siquelag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ajín y Rimón, en total 29 ciudades y sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sorea, Ajna, Sanua, Enganim, Tapua, Enam, Jarmot, Adulam, Soco, Aseca, Sarim, Aditaim, Hagedera y Gederotarim. 14 ciudades y sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgat, Dileán, Jamispe, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglon, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Jifta, Asna, Nesib, Keila, Aksib, Meresa, 9 ciudades y sus aldeas. Ecrón con sus pastizales y sus aldeas. Todo lo que está en la región de Asdod con sus aldeas desde Ecrón hasta el mar. Asdod con sus pastizales y sus aldeas. Gaza con sus pastizales y sus aldeas desde el gran mar hasta el torrente de Egipto en la montaña. Samir, Yatir, Soco, Dana, Kiriat Sefer, actualmente Debir, Anab, Moab, Anim, Gosen, Jalón y Kilo. 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Duma, Eseán, Hanun, Bet-Tapua, Afeca, Umta, Kiriat Arba, actualmente Hebrón, y Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Yisreel, Yorkeam, Sanua, Yakajim, Gibea y Timna, 10 ciudades y sus aldeas. Jalul, Betzar, Gedor, Marat, Betamot y El Tecón, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Efrata, actualmente es Belén. Peor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter y Mana, 11 ciudades y sus aldeas. Kiriat Balad, es decir, Kiriat Jeraim y Jaraba, 2 ciudades y sus aldeas en el desierto. Batarabá, Midin, Secaca, Nibsan, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, por eso los jebuseos viven hasta el día de hoy en Jerusalén al lado de los hijos de Judá. La parte de los hijos de José comenzaba por el este al lado del Jordán en Jericó. En los manantiales de Jericó incluía el desierto que se extendía desde Jericó a Betel en la montaña. Se extendía desde Betel hasta Luz y llegaba hasta la frontera de los arquitas. En Atarot se prolongaba por el oeste en dirección a la frontera de los jafleteos hasta la frontera de Betorón, de abajo hasta Geser, terminando en el mar. Esa era la parte que correspondía a Manasés y a Efraín, hijos de José. Para el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atroarac,
por Betorón de arriba y terminaba en el mar. Al norte quedaba el Micmetat. La frontera se volvía luego al este hacia Tanat Silo y atravesaba por él dirección a Janoa. Descendía de Janoa hasta Atarot y Naara. Pasaba por Jericó para terminar en el Jordán. De Tapúa la frontera continuaba al oeste hasta el torrente de Caná y terminaba en el mar. Esa era la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas que le fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la parte de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos a tributo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.